Bueno, vamos a empezar si les parece bien. ¿Qué vimos la clase anterior? Voluntarios. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucho bien? Sí, sí. Bueno, lo que recuerdo de la clase anterior era que hablábamos sobre el determinismo en Spinoza, cómo este supuesto determinismo que aparenta yacer en el sistema filosófico de Spinoza realmente no es precisamente un determinismo, sino que por el contrario es una libertad. Es que si bien el hombre se encuentra mm, dentro del orden global de las cosas, es decir, que no es un imperio dentro de un imperio, no es algo independiente. Finalmente, la libertad de Spinoza termina por ser una libertad que se adquiere precisamente al estar dentro de la naturaleza. Es por ello que aquel individuo con la idea inadecuada de que es un imperio dentro de un imperio, vive en la ilusión de la libertad. En cambio, aquel individuo que es consciente de que es solamente una parte más de Dios, de la naturaleza, es solamente este individuo es capaz de aumentar su potencia de vivir, de potenciarla, es decir, de realizar su cognatus, de suerte que la libertad termina manifestándose en la potencialización del cognatus de este individuo. Tienes razón. Estábamos en la proposición 9, 10 y 11. Hasta ahí llegamos, si no recuerdo mal. Pero gracias. ¿Qué afirmábamos en las proposiciones 9, 10 y 11? A ver, recuérdenlo. Valeria, ¿qué es lo que estábamos buscando? ¿Se acuerdan ustedes que les describí las primeras 13 proposiciones, que son hasta la que vamos a llegar hoy para pasar a la 32, del propósito que tenía Spinoza? Pues estuvimos, bueno, se inició la clase haciendo la diferenciación de Spinoza en torno a las ideas que provienen del cuerpo y las ideas que provienen de la esencia. Y me parece que ese punto es muy importante para el momento en el que nos encontramos, porque justo denota cómo ciertas ideas provienen de Dios y cómo ciertas ideas pueden venir de nuestra estructura particular, singular, de las cuales nosotros nos hacemos en Dios. Evidentemente, las ideas esenciales son compartidas. Por ejemplo, yo estaba pensando en ese momento con la idea del capital. El capital, diría Marx, pues no es algo que empíricamente se pueda tocar, pero nuestra relación particular con el capital pues va a depender propiamente de cómo ha atravesado nuestra relación corporal, y en ese sentido es una estructuración singular. Por eso mismo hay estas dos ideas de causalidad en Spinoza. No solo basta decir que somos parte de Dios, sino también que nuestra relación con Dios es singular, y en esa relación singular hay una cierta deformación. Por eso mismo veíamos en uno de las preposiciones que, si bien es cierto que todas las ideas son verdaderas en Dios, no por ello significa que en nosotras todas las ideas sean verdaderas. Es decir, en nosotros existe la posibilidad de deformación, en nosotros existe la posibilidad del error, pero pues siempre existe la posibilidad de poder dar cuenta de por qué tenemos esa estructuración imaginaria, siempre y cuando sigamos el orden que Spinoza nos muestra de las ideas adecuadas. Podemos mostrar cómo es que tenemos esa configuración particular. Ahora bien, este punto resultaba importante porque justo es el proyecto de Spinoza, o sea, las ideas y su configuración, pues va a ser lo que adecue nuestro modo de vida. Ideas inadecuadas van a reducir nuestra potencia, nuestro conatus de vivir, e ideas adecuadas nos van a dar esta potenciación a un orden social mucho más amplio. Entonces, nos centramos mucho en esto porque como estamos en la parte del alma, pues básicamente aquí Spinoza está mostrando cómo la constitución individual de cada sujeto en función de sus ideas, pues se relaciona con un orden social. Y al finalizar, pues uno de los compañeros, ahorita no recuerdo el nombre, preguntaba en torno a la cuestión de la pluralidad, o sea, si el proyecto de Spinoza podía o no respetar la pluralidad.
Y me parece que sí, o sea, justo el que nos problematicemos una vida con estilos de vida diferentes, quiere decir que estamos tratando de ordenarnos, o sea, plantear el problema de tal manera en que podamos vivir en convivencia con una pluralidad de valores. Y en ese sentido se adecúa a lo que Spinoza nos ha venido diciendo. Por modo de vida no habría que entenderse un formalismo, una serie de reglas o pasos que cualquiera puede seguir, sino más bien un cuestionamiento de sí dentro de la totalidad para poder adentrarse a un orden social en conjunto. Eso es como a rasgos generales, doctor. Tienes razón, pero me gustaría para un poco animar la cosa y que los demás tengan elementos más presentes, que me respondieras esto, Iván. ¿Qué está buscando Spinoza en esta definición del alma? ¿Qué se propone, según lo que hemos intentado mostrar, Spinoza, en estas primeras 13 proposiciones en las que la pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué se propone describir como alma, Spinoza? ¿Qué dirías? Sí. Sí, el reto me parece que es cuestionar o no dar paso a figuras dualistas que dirían Dios está por un lado y el alma por el otro. Todo el intento de Spinoza es mostrar que el alma está inscrita dentro de un orden inmanente, el cual tiene su vínculo con Dios. Entonces, en ese sentido, me parece que Spinoza trata de mostrar que el alma es uno de los aspectos del hombre en cuanto que se relaciona con el atributo del pensamiento, o sea, que está vinculado a Dios y es una forma de concebir a Dios aún desde nuestra propia finitud. Entonces, me parece que todo ese intento es una crítica a otras posturas, las tradiciones medievales, a Descartes, por tratar de valorizar la concepción de alma humana y no hacerlo menos, como mencionaba con el ejemplo de decir, pues Dios está en otro lado, o sea, y el pensamiento no lo puede pensar, cuando el punto de ese tipo de argumentaciones es que es una falsa humildad. Es una falsa humildad porque en realidad él es quien está colocando a Dios en esa posición y él es propiamente el que lo logra visibilizar de esa manera. Entonces, aquí todo el truco de Spinoza es tratar de desarticulizar esas concepciones que terminan de algún modo u otro o desvalorizándonos o poniéndonos en una relación privilegiada que no es tal. Tienes razón, pero me gustaría ver si hay alguien más entre los alumnos que pudiera responder a esa pregunta que me parece muy importante. ¿Qué persigue Spinoza en estas primeras 13 proposiciones? ¿Se acuerdan que la estructura que yo les presenté decía de las proposiciones 1 al 13, lo que Spinoza va a intentar responder es qué es el alma humana? Ese es el sentido de estas primeras 13 proposiciones. E Iván tiene razón, ese aspecto que él mostró es muy importante, pero quizá no es el único. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué es el alma humana? ¿Qué es la mente humana? Porque acuérdense que el problema de esta segunda parte es cuál es el origen y naturaleza de la mente humana, es decir, cómo los seres humanos forman ideas, ideas que guían su vida. Eso es el alma. El alma para Spinoza son ideas, eso es a donde llega la proposición 11. El alma no son más que ideas. ¿Ideas de qué y en qué sentido quiere Spinoza exhibir el alma humana? ¿Qué es el alma? ¿Qué responderían los alumnos a esta pregunta? ¿Voluntarios? ¿Qué es la mente? Vamos a ponérselas menos espiritual. ¿Qué es la mente para Spinoza? ¿Por qué Spinoza se obstina en detenerse a responder a la pregunta ¿qué es la mente? Pedro y luego Héctor. Me parece, bueno, Spinoza concibe a la mente como la idea del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, pues es una idea. Y dentro de la mente existen ideas, unas son adecuadas, otras son ficticias y otras son falsas. Entonces, no sé si puedo distinguir entre dos tipos de idea, pero me parecería, por ejemplo, que unas son ideas de los afectos que tiene el cuerpo. Estas ideas provienen, no sé si decirlo así, pero del exterior, y otras ideas son productos del ejercicio, bueno, del actuar de la mente.
que en base a las ideas, bueno, sí, en base a las ideas que forma a través de las afecciones que recibe el cuerpo, va generando nuevas ideas y así va generando ideas más complejas. Sí, tienes enteramente razón. Esa es parte de la respuesta. ¿Qué más, Héctor? ¿Qué agregarías? Sí, pues justo el alma no es más que una parte de toda la totalidad junto con el cuerpo. O sea, ¿qué es el cuerpo en este caso? El cuerpo no es otra cosa que el objeto de la idea que es el alma. O sea, son una parte misma. Uno accede o comprende el mundo por medio de los sentidos y el otro por medio del entendimiento. Y esto pues se relaciona con un todo pues que viene siendo Dios o que viene siendo Dios o la naturaleza. Es decir, pues una entiende por medio de los sentidos y otro por medio del entendimiento, pero y justo ahí es donde está el pleito contra Descartes, porque Descartes sí es quien separa eso del alma y el cuerpo, y Spinoza te diría, ¿no? El cuerpo no es otra cosa que la idea que es el alma, la cual pues forma también a lo que es el cuerpo, justo ahí es donde se rompe esa dualidad alma-cuerpo como parte de un todo y que se va autodesarrollando o hay un constante desarrollo en la medida en que pues va transformándose, autotransformándose como naturaleza misma que es, formando nuevas ideas. Muy bien. Déjenme volver al punto para redondear lo que hemos venido diciendo y que todos lo tengan presente. En efecto, como señala Iván y como señala Héctor y también Pedro, el propósito de Spinoza es retirar al alma humana cualquier idea de inmortalidad, de espiritualidad, de soplo divino, retirarle a la mente humana, al alma, cualquier idea de trascendencia o de dádiva divina. Para Spinoza, y ese es a donde llegó la proposición 11, el alma no es otra cosa, literalmente dice, el ser actual del alma humana no es más, el ser actual del alma humana no es otra cosa que la idea de una cosa singular existente en acto, y nada más. La mente humana no es otra cosa que la idea que se forma en el ámbito del pensamiento de un cuerpo, de una cosa singular existente en acto. El alma humana no es otra cosa que efectivamente las ideas que se forman por el hecho de que somos también cuerpo, cuerpo y alma en unidad, que sin embargo hace que el alma no tenga otras ideas que las ideas que se forman a través de la percepción del vínculo con el cuerpo. El alma humana no es otra cosa que eso, pero es eso, idea. Es decir, lo que Spinoza está diciéndonos ahí es, la idea es la función principal del alma humana. El alma humana puede tener otras funciones si se quiere, pero la fundamental es que es idea, idea de una cosa existente en acto. Ese es el alma humana en la dimensión todavía de la finitud, de la dimensión de los seres finitos. ¿Por qué quiere hacer esto Spinoza? Porque Spinoza lo que quiere es retirarle al alma, en su definición esencial, cualquier idea de trascendencia, cualquier idea de dádiva divina y mostrar que nuestra mente no es otra cosa que el conjunto de ideas que se forman por el vínculo inmanente, necesario, indisociable que tiene de una cosa existente en acto. Y nada más. Y justo por eso, como señalaban también los colegas, hay dos clases de ideas que vamos a tener que definir con más precisión a partir de hoy y la próxima clase. Hay las ideas que vienen por su participación en el intelecto infinito de Dios, que también están en el alma, es decir, ideas de cosas no existentes, ideas de esencia, pero también hay ideas que le vienen justamente de que es la idea de una cosa existente en acto, es decir, es ideas que se forman justo por el encuentro que tenemos en tanto que seres corporales con las afecciones que nos vienen desde el exterior. Esas dos clases de ideas están en el alma. Las va a llamar ideas adecuadas unas, ideas inadecuadas otras, y eso va a ser fundamental para el proyecto que Spinoza se está proponiendo de ahora en adelante. Con la proposición 13
vamos a cerrar esta cuestión de qué es el alma humana para saltar a la proposición 32. Ya explicaré por qué ese salto y por qué me interesa mucho hacer ese salto y dejar atrás una serie de proposiciones de la ética, porque con las primeras 13 proposiciones, Spinoza se pregunta, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma humana? Y ahora ya lo sabemos, es la idea, las ideas, el conjunto de ideas, la idea de una cosa existente en acto. Es decir, es un vínculo con el cuerpo, es una unidad con el cuerpo, porque la extensión y el pensamiento son los dos atributos que constituyen también al ser humano esencialmente. Parte del intelecto de Dios, pero también una particularidad, es decir, una idea asociada a una cosa existente en acto. Y nada más. Para Spinoza, el alma no es otra cosa que eso. El alma no puede hacer otra cosa más que pensar. El alma no hace más que pensar, porque para la mente pensar es la única acción de la que es capaz. Pero como veremos, y esto es muy importante para el futuro, como veremos, no todas las ideas se forman de la misma manera. En el alma humana, en la mente humana, no hay más que ideas, y estas son fundamentalmente de dos clases. Unas, las que pertenecen al intelecto infinito de Dios, es decir, de cosas no existentes. Otras, las que provienen de la idea de un cuerpo existente en acto, es decir, la idea que se hace el alma de las afecciones del cuerpo. Estas últimas son, por supuesto, ideas particulares, ideas que particularizan a cada uno, pero son ideas que le vienen al sujeto debidas a las afecciones y, por tanto, van a ser ideas inadecuadas. Lo que Spinoza está pues persiguiendo en estas primeras 13 proposiciones es responder a la pregunta, ¿qué es el alma humana? Y luego, después de las proposiciones que nos vamos a saltar, la pregunta será, ¿y cómo funciona el alma humana en relación con esas dos ideas? Ese es el mecanismo que vamos a seguir en esta clase. Una vez que en la proposición número 13 responda a la cuestión de qué es el alma humana y qué conoce el alma humana, nos vamos a saltar la parte del cuerpo, hablaré un poco de qué es lo que hay ahí, para pasar, después de responder a la pregunta qué es el alma humana, pasar a la cuestión y cómo funciona el alma humana, que son los temas que aparecen después de la proposición 32. Vayamos a la proposición 12. Dice, todo cuanto acontece en el objeto de una idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana. Todas las afecciones que percibe la cosa, el cuerpo, son percibidas por el alma humana. O, lo que es lo mismo, habrá necesariamente una idea de ello en el alma. Spinoza está, en este caso, mostrando que el vínculo entre el cuerpo y el alma es simplemente dos perspectivas, dos atributos de un único proceso. No hay por un lado el cuerpo y por otro lado el alma. Hay la unidad, cuerpo y alma, que no son más que dos aspectos, dos atributos, dos modos de un mismo y único proceso. Y por eso el alma tiene conocimiento de lo que le sucede a esa cosa existente en acto. Habrá necesariamente una idea de ello. Es decir, si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, sí, porque Spinoza nos había dicho todavía que es un cuerpo, nos había dicho una cosa. Ahora, como condicional, si el objeto de una idea que constituye es un cuerpo, nada podrá acaecer en ese cuerpo que no sea percibido por el alma. Es decir, Spinoza nos está diciendo, el alma no es otra cosa que la idea de una cosa existente en acto. Sí, dice 12, a manera de condicional, si ese objeto fuera un cuerpo, pues entonces el alma conoce las afecciones del cuerpo y nada más. De ahí le vienen las ideas. Esas no vienen del más allá, ni son espontáneas. En este caso específico, las ideas vienen efectivamente de las afecciones que el cuerpo resiente. Eso es lo que establece la proposición 12. Esta proposición 12 es importante porque lo que Spinoza está diciendo aquí es, no hay manera de separar el alma del cuerpo. Y por tanto, el alma conoce el cuerpo, lo conoce de manera inadecuada, pero percibe todo lo que el cuerpo percibe.
El alma se forma una idea de todo lo que el cuerpo percibe. Y no hay manera de dudar de eso, dice Spinoza. Esto es muy importante porque mientras Descartes ponía en duda el vínculo con el cuerpo, porque la duda sistemática debe afectar a todo, Spinoza dice no hay manera de dudar. El alma y el cuerpo son simples modos de un proceso único. Por eso no podemos dudar que tenemos un cuerpo, que estamos aquí y que tenemos ideas. No hay manera de colocar todo en la duda, porque para Spinoza la duda no es, la duda sistemática, la duda global, no es un procedimiento realmente filosófico. ¿Es verdad? Lo que dice la proposición 12 es simplemente cómo percibe el alma su objeto, pues lo percibe efectivamente a través de sus afecciones. Y estas afecciones le hacen conocer al cuerpo, sin duda de manera inadecuada, pero hacen que percibe efectivamente un cuerpo y que no haya por qué dudar de eso. Eso es lo que la proposición 12 dice. Vamos a la proposición 13 porque me interesa ya avanzar en global. La proposición 13 dice, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo. Por primera vez nos dice, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo. Previamente nos había dicho, es un algo existente en acto. Eso es lo que conoce el alma. Ahora nos dice, el objeto del alma humana no es otro que un cuerpo, o sea, cierto modo de la extinción existente en acto y no otra cosa. Y nada más otra cosa. El corolario de esta proposición es importante porque dice Spinoza, de ahí se sigue que el hombre consta de un alma y un cuerpo y que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos. Parece una trivialidad, pero no es, porque justamente Descartes decía que incluso podemos tener dudas de si efectivamente conocemos nuestro cuerpo. Y Spinoza dice, no puede haber ninguna duda. ¿Por qué? Porque el ser humano es alma y cuerpo como dos modos. Esto es muy importante en esta parte, como dos modos de una única sustancia. La relación, vamos a decirlo en un término más filosófico, la relación alma-cuerpo, que hay muchas filosofías analíticas que hoy se quiebran la cabeza con eso, para Spinoza no es ningún problema, porque para Spinoza no es verdad que el cuerpo sea una sustancia independiente y el alma otra sustancia independiente que quién sabe cómo se encuentran. Para Spinoza no son más que modos de un único proceso, y el alma no hace otra cosa que formarse ideas de las afecciones del cuerpo, y entre las ideas que se forma está el cuerpo mismo, es decir, conocemos nuestro cuerpo, aunque de manera adecuada e insuficiente, porque no tenemos un conocimiento causal de él aún, pero no tenemos ninguna duda de que conocemos el cuerpo que tenemos, que sabemos que está, que sabemos que el alma no es otra cosa que las ideas de las afecciones de ese objeto y que entre uno y otro no hay separación. No hay por qué preguntarse, como lo hacen muchas filosofías hoy, de qué manera la mente afecta al cuerpo, de qué manera el cuerpo afecta a la mente. Para Spinoza no hay dos ámbitos distintos que luego se encuentran de una manera más o menos casual o más o menos accidental. No son más que dos momentos, dos modos de un único proceso. Por eso la afirmación, el hombre consta de un cuerpo y un alma, y el cuerpo humano existe tal como lo sentimos, a pesar de su trivialidad para nosotros, tenía importancia filosófica, porque Spinoza estaba diciendo, y no hay por qué dudar. Sabemos de nosotros mismos, sabemos de nuestro cuerpo, aun si ese conocimiento se va a revelar inadecuado. El alma no es otra cosa que las ideas de ese cuerpo, las afecciones de ese objeto y nada más. Y nada más. No hay otra cosa, no hay ningún misterio adicional. Veamos la proposición 13 con un poquito más de detalle. Alma y cuerpo son un único y único individuo que es concebido sea desde el atributo del pensamiento, sea desde el atributo de la extensión. Esto quiere decir que en la naturaleza humana así determinada, necesidad y facticidad son indisociables. Necesidad y facticidad son indisociables. Es decir, el cuerpo percibe una serie de afecciones,
en un orden necesario, en un orden causal que lo vincula a muchos otros cuerpos. El alma percibe esas afecciones del cuerpo en un orden causal, en un orden que está vinculado justo a las afecciones del cuerpo. El alma y el cuerpo son por el movimiento que los genera, por el origen que tienen, uno en las afecciones que sufre del exterior, el otro en las ideas que se forma a través de esas afecciones. Necesidad y existencia o facticidad son exactamente lo mismo. Es decir, para Spinoza, que el cuerpo y el alma existan es a la vez la razón de su necesidad de existencia. Están porque hay un proceso causal que los explica, tanto en el orden de la extensión como en el orden del pensamiento. Por eso se opone a Descartes cuando afirma el cuerpo humano existe en la manera en que lo sentimos. Mientras que Descartes liga el ejercicio de la razón generalmente a la práctica de la duda, Spinoza, que considera que esta forma negativa de reflexión es contraria a la potencia propia del pensamiento, elimina en toda la medida de lo posible las razones para dudar. Por ello, del hecho de que el cuerpo existe como lo sentimos, tenemos la certeza de su existencia. Por eso escribe entonces Spinoza, en relación a esta experiencia, no hay por qué dudar. No hay por qué dudar. En efecto, dice Spinoza, debe excluirse la idea de que Dios, produciendo esas afecciones del cuerpo, no haya producido igualmente las ideas del alma y recíprocamente. Es decir, la necesidad y la facticidad son lo mismo tanto en el orden del cuerpo como en el orden del pensamiento. Necesidad y existencia o facticidad o realidad son idénticas porque para Spinoza tanto el cuerpo como el alma no son más que dos modos de dos atributos de una única sustancia por la cual existimos. Alma y cuerpo no son pues dos realidades separadas cuya reunión dependería de una acción independiente de su construcción intrínseca, sino que son, dice Spinoza, una sola y misma cosa que es explicada simplemente por dos atributos. El individuo es cuerpo y alma, indisociablemente unidos. Cuerpo que recibe afecciones, cuerpo que recibe vínculos, miles de vínculos, y ahí Spinoza nos va a explicar justamente que el alma humana se caracteriza por su complejidad, miles de vínculos, miles de afecciones, y por eso es un alma, una serie de ideas tan compleja, pero tiene a la vez como origen esas afecciones y como facticidad su existencia. Y el pensamiento sucede lo mismo. Tiene como necesidad ser las ideas de esas afecciones del cuerpo y como facticidad su propia existencia. Lo que significa la necesidad de restituir a la experiencia humana su carácter íntegramente natural y de renunciar a cualquier poder extraordinario. Nuevamente, Spinoza está diciendo, la relación alma y cuerpo no es complicada, más que si se considera que el pensamiento es un don venido de no se sabe dónde y el cuerpo la simple materia que percibe. Para Spinoza, se trata simplemente de mostrar que el hombre es, así como suena en el materialismo más fuerte, alma y cuerpo a la vez. A la vez. No es un cuerpo que luego recibe un aliento divino, no es un alma que tiene una existencia independiente, sino es un alma siempre vinculada al cuerpo y un cuerpo que sabe de su existencia, del que sabemos y que no podemos dudar, porque está justamente vinculado a esa experiencia. Claro, el alma humana es más sofisticada. El alma humana tiene, si se quiere, una superioridad porque contiene más realidad y contiene una potencia más grande que todas las demás cosas. Pero eso no cambia en nada la unidad alma y cuerpo que Spinoza está defendiendo. Suena banal, suena como, hombre, ¿y por qué hemos trabajado tanto para una idea, pues finalmente tan banal? El hombre es alma y cuerpo.
pero es que en realidad las filosofías se dedican justamente a hacer extraordinaria una cosa que es banal, a preguntarse, ¿y cuál será la naturaleza del pensamiento? ¿Cuál será la naturaleza del alma? ¿Cómo será la naturaleza de la mente? ¿De dónde viene esa facultad extraordinaria de formar ideas? O bien, como habíamos visto previamente, alguien que se pregunta, ¿y cómo existe esa maquinaria extraordinariamente fina que es el cuerpo humano? Banalizando todo eso y diciendo, el alma no es más que, el ser humano no es más que cuerpo y alma, lo que Spinoza está diciendo es, en realidad, no hay por qué dudar de esa unidad. Cierto, el alma humana tiene una cierta superioridad porque, como explica Spinoza en la siguiente parte, el cuerpo humano es más complejo que otros cuerpos. Y nuestro cuerpo, como seres humanos pensantes, percibe muchas más cosas de sí mismo y de los demás que los otros cuerpos de otros seres vivos. Acuérdense que para Spinoza el alma no es privativa humana, ¿eh? Hasta aquí empezó a hablarnos del alma humana. Antes nos dijo el alma como aquello que sucede en todos los seres vivos, en todos los seres que tienen percepción, en todos los seres que tienen afecciones y sentimientos. El ser humano es más complejo, pero no está fuera de la naturaleza. El ser humano no es más que cuerpo y alma, y nada más. Y no busquen ninguna trascendencia más. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Hasta aquí, pues, la respuesta de ¿y qué es el alma humana? Ahora sabemos. Es la idea de un cuerpo existente en acto. La serie de ideas que se forman por las afecciones, por las constantes afecciones del cuerpo humano. Y nada más. ¿Sí? Es un materialismo muy potente el que dice, quítense la idea del alma como trascendencia, quítense la idea de la mente como un regalo divino, quítense la idea de un cuerpo que sería la fábrica de un demiurgo. No, el ser humano es alma y cuerpo porque esa es su naturaleza, ser alma y cuerpo y nada más. Y saber que lo que se forma en su mente, en su alma, no es otra cosa que las afecciones de ese cuerpo. Afecciones muy complejas, es cierto, pero afecciones al fin. Aquí vamos a hacer un salto porque Spinoza considera que puesto que ha introducido el cuerpo como objeto de la idea del alma humana, Spinoza debe dedicarse a exponernos qué es un cuerpo. Las proposiciones que van de la 14 a la 31 se dedican fundamentalmente a eso, a mostrarnos qué es un cuerpo y cómo un cuerpo, el cuerpo humano, que es muy complejo, percibe una serie de afecciones cada vez más complejas que, por cierto, el alma conoce inadecuadamente, porque si nuestro pensamiento, si nuestra mente se forma las ideas que se forman a través del cuerpo, sin embargo no las sistematiza, simplemente las percibe, las recibe. ¿Y cómo sabemos? Todo este apartado, y por eso me lo voy a saltar, se refiere al vínculo de las ideas que forma el alma a través del cuerpo, que son todas ideas inadecuadas. Es decir, a partir de la proposición 14 hasta la proposición 31, lo que Spinoza va a mostrar es que nuestra alma, justo porque está vinculada al cuerpo, vive en el registro permanente de la imaginación. Es decir, vive en el registro de lo que le viene de fuera, de las ideas que se forman por las afecciones que el cuerpo recibe. Y por supuesto, como sabemos, esas ideas que se forman a través de las afecciones del cuerpo son todas inadecuadas, es decir, es el orden de la imaginación. Pero como ya hemos discutido mucho qué es la imaginación, no necesitamos detenernos en eso. Podemos saltarnos estas proposiciones porque en realidad lo que hacen es remitir en la ética a eso que ya sabemos. El ser humano, el individuo, la mente humana, tiene muchas ideas que percibe desde fuera, que le dicen, que le dictan, que conoce, que le llegan de oídos, que percibe, ideas que no puede organizar, que no busca organizar y que se constituyen en el horizonte de la imaginación. O bien, déjenme decirlo de otra manera, en esa parte Spinoza nos está diciendo algo que es muy importante para el futuro. El ser humano, justo porque es un cuerpo, y su alma no es otra cosa que las ideas de las afecciones del cuerpo, el ser humano vive naturalmente, por su propia constitución natural, en la imaginación, en el orden de la imaginación. Es decir, el ser humano
justo por su naturaleza esencial, vive en el orden imaginario, en el orden de la imaginación, que no son otra cosa que las ideas que el alma se forma a partir de las diversas, de las miles de millones de percepciones que se forma a través del cuerpo. Es decir, el ser humano, justo por su esencia, vive en el orden de la imaginación, que como sabemos es un orden de ideas inadecuadas. ¿Está clara esta parte? Me interesa mucho que esto quede claro, porque si no, lo siguiente no va a resultar del todo evidente. ¿Sí queda claro? A la pregunta ¿qué es el alma humana? Spinoza respondió, es la idea de un cuerpo existente en acto. Ahora, si el alma humana es idea de un cuerpo existente en acto, quiere decir que el alma humana vive necesariamente en las ideas que se forman a través de las afecciones del cuerpo, es decir, vive exactamente en los modos de percepción que Spinoza llamaba en el Tratado de la Reforma del Entendimiento imaginación. Vive de oídas, de lo que percibe del exterior, de lo que le dicen, de lo que vincula unas cosas con otras, es decir, vive como vivimos todos nosotros, en la conciencia sensible, en la conciencia inmediata, en la conciencia de nuestra cotidianidad. Así de simple en esta parte. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe. Bueno. Ahora bien, en 32 empieza otra reflexión. Porque dice Spinoza, si el alma humana, si la mente humana no es otra cosa que el vínculo de las ideas con las afecciones del cuerpo, es decir, con la imaginación, la pregunta sería, ¿y nada más vivimos en la imaginación? Es decir, ¿estamos condenados a vivir eternamente en la imaginación? ¿O el alma humana tiene otra capacidad? La respuesta a esta cuestión es fundamental para Spinoza, porque como vimos, si estuviéramos condenados a vivir bajo la imaginación, siempre viviríamos con ideas inadecuadas, es decir, en la confusión, en el desorden. Entonces la pregunta que se inicia ahora es muy importante. En la naturaleza humana está vivir en la imaginación, pero solo no tenemos ninguna otra capacidad. La respuesta a esto es muy importante y tiene consecuencias éticas del mayor alcance, porque si solo vivimos en la imaginación, nunca podremos salir de la confusión y del desorden que son las afecciones que el alma percibe a través del cuerpo. Si el alma no fuese capaz de otra actividad, estaría pues condenada a no poder jamás establecer un pensamiento de lo necesario, es decir, a no pensar jamás en otra forma que sea opuesta a la simple obligación de la cotidianidad. Es pues una respuesta extremadamente importante, porque de lo que se trata es justamente demostrar que el alma es también capaz de formar ideas adecuadas, es decir, capaz de tener en sí, además de las ideas que le vienen por las afecciones del cuerpo, ideas, como las llamaba en la proposición 8 que recordaba Iván, ideas de cosas inexistentes, es decir, ideas de esencia, ideas adecuadas. Entonces Spinoza ahora va a mostrarnos cómo el alma humana tiene, además de las afecciones del cuerpo, de las ideas de las afecciones del cuerpo, cómo el alma humana, la mente humana, es capaz de producir ideas adecuadas, es decir, salirse del horizonte de la imaginación, elevarse por encima del horizonte de la imaginación. Hasta ahora, el alma se ha comportado en la ética de un cierto modo, vivir en la imaginación, como una máquina para imaginar. Pero no es solo eso, dice Spinoza. Nuestra mente, nuestra alma, es capaz de trascenderse, de elevarse por encima de ese horizonte confuso, del horizonte de la imaginación, para producir ideas adecuadas, ideas verdaderas. ¿Por qué tiene que producir ideas verdaderas? Porque si no produce ideas verdaderas, ideas adecuadas, no podrá liberarse. Recuerden ustedes que para Spinoza la vida ética consiste justamente en no vivir en la confusión,
sino vivir en el conocimiento, transformar el entendimiento, enmendar el entendimiento, porque si logramos conocer la esencia de las cosas y nuestra propia esencia, eso es la liberación. Lo que aquí se juega es, pues, la liberación. Si el alma humana no es capaz más que de imaginar, y ya vimos que imaginar es su naturaleza, si no es capaz de hacer otra cosa, jamás podrá, pues, ser verdaderamente libre. Por eso tiene que formar ideas, tiene que tener la capacidad de formar ideas adecuadas. Y esta formación de ideas adecuadas es justamente lo que lo conduce a la liberación. Cuando el alma humana llega a formar ideas que no son ideas de las afecciones, ella deja de ser la idea de un cuerpo en tanto que cosa singular existente en acto, lo que significa que deviene idea de un cuerpo, pero en un sentido muy diferente, idea de la esencia de un cuerpo. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento vimos que Spinoza introduce la idea de verdadera porque dice que hay que abandonar el horizonte de la confusión de los fines inmediatos que la vida nos propone para encontrar las ideas que nos permitan comprender nuestra naturaleza, la naturaleza del mundo y nuestra naturaleza personal. Pues aquí ese es exactamente lo que está en juego. Se trata de cómo el alma, que también imagina, no solamente imagina, sino que además formula ideas adecuadas. Y eso es lo que Spinoza va a empezar a desplegar a partir de la proposición 32 hasta la proposición 47. Eso es a lo que dedica la segunda parte del Demente. Nosotros vamos a llegar probablemente hasta la 36 o 37, pero ya verán claro el movimiento que Spinoza nos propone. La pregunta después aquí es, ¿el alma imagina? Porque esa es su esencia, su naturaleza, su forma de ser. Así es. El alma está vinculada a nuestro cuerpo, porque esa es nuestra naturaleza. Pero no es nuestra única naturaleza. El alma y la mente imaginan, porque es una máquina de imaginar nuestra vida cotidiana. Pero no solo imagina, es capaz de formular ideas adecuadas y explorar esa capacidad es justamente liberarla de la confusión, alejarla de esas afecciones del cuerpo que no llevan más que a ideas inadecuadas, incompletas, como dice Spinoza, mutiladas. ¿Sí se ve? En este punto, pues, es donde Spinoza introduce los tres órdenes, los tres géneros del conocimiento. El primer género, ya lo sabemos, es la imaginación. El segundo, al que vamos a dedicarnos ahora, es el conocimiento. Y el tercero va a ser algo que él llama ciencia intuitiva, a la que no llegaremos porque es muy complicada, porque hay muchas preguntas en torno a eso. Y nos detendremos pues en el segundo grado del conocimiento, el conocimiento propiamente dicho, ya no la imaginación. El alma humana pues imagina porque esa es su naturaleza. Pero eso no es lo único que puede hacer. El alma humana puede también, justo porque pertenece al intelecto infinito de Dios, justo porque pertenece también al orden infinito de Dios, es capaz de alcanzar ideas adecuadas. O déjenme decirlo de una manera más, quizá más chabacana, pero más fácil quizá. En el alma humana coexisten, en la mente humana coexisten dos clases de ideas, por lo menos dos clases de ideas. Unas, las que pertenecen a la imaginación, es decir, las afecciones del cuerpo convertidas en ideas, son las ideas inadecuadas, y otras que son las ideas que se forman por su potencia de pensar, porque pertenece al atributo infinito del pensamiento. Al menos estas dos clases de ideas, y luego una gradación. Los especialistas han insistido en que Spinoza diría, no es verdad que solo hay ideas inadecuadas e ideas adecuadas. Hay una gradación de adecuación, pero no me voy a meter en eso porque sería un tema distinto. Esas dos clases de ideas, las dos coexisten en el alma humana. O sea, vamos a decirlo de una manera más gráfica. El alma humana es a la vez impotencia, porque no es otra cosa
que ideas de las afecciones del cuerpo, pero también nuestra extrema potencia, porque es capaz de construir ideas adecuadas en el orden necesario del pensar. Las dos cosas están en el alma humana. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro lo que está planteando Spinoza? ¿Sí queda claro el planteo del problema? Hasta la proposición 13 y luego vinculándola al cuerpo, lo que Spinoza nos dijo es, el alma humana no es otra cosa que las ideas de las afecciones de un cuerpo existente en acto. Y luego nos dice, ¿y nada más? No, no. Sin duda, el alma humana, la mente humana, vive bajo la imaginación. No tiene de otra. Esa es nuestra vida cotidiana. Nacemos y recibimos un montón de afecciones del cuerpo, pues porque somos cuerpo y alma. Y nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra mente, no es otra idea que las afecciones que recibimos. Pero, si estuviéramos condenados a solo eso, nunca podríamos ser libres, porque viviríamos en el orden confuso de la imaginación, en el orden de las percepciones inmediatas. Spinoza va ahora a decirnos, además, en el alma humana hay otra clase de ideas, otra potencia que le permite justamente formar, ahora sí, ideas adecuadas. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro el planteo del problema? Respóndanme, por favor. He hecho un esfuerzo para plantear el problema lo más claro posible, pero díganme si lo he logrado. ¿Qué dirían? Iván. Sí, pues justo para tratar de dar otro giro también, me parece que esto que está describiendo a manera general puede mostrar dos tendencias en Spinoza, porque por un lado, estas ideas corporales, esta certeza que el sujeto siente de sí, pues es verdadera. O sea, no habría por qué dudar que lo que estamos percibiendo en este momento, que estamos en una clase, que estamos interactuando de cierto modo, es verdadero. El problema se genera, la distorsión o la imaginación entra en el momento en que tratamos de explicar ese mecanismo. Y entonces es ahí donde pues necesariamente caemos en la distorsión. Por eso mismo me parece que en Spinoza puede darse un acercamiento ya a lo que va a decir Hegel en torno a la fenomenología. O sea, en realidad la certeza sensible o la conciencia inmediata ya vive en su verdad, la verdad absoluta. La cuestión es que es la verdad en su forma más pobre y todo el trabajo por tratar de explicarla es lo que genera una distorsión es lo que genera que le lleva por ciertas ideas mutiladas, por ciertas ideas desordenadas, y todo este trabajo consiste en mostrar que a pesar de aquellos caminos por los cuales se puede perder, tiene ideas esenciales que le permiten acceder al conocimiento de Dios, al orden propiamente esencial de cómo se dan las cosas en el mundo. Muy bien. ¿Sí quedó planteado para los demás el problema? Ahora, Spinoza, a partir de la proposición 32, por favor vayan a ella, a partir de la proposición 32, Spinoza va a decirnos ahora cómo funciona el alma. Ya no solamente qué es, porque eso ya vimos lo que es, su naturaleza es vivir en la imaginación, es ser la idea de un cuerpo existente en acto. Esa es su naturaleza. Pero ahora vamos a ver cómo funciona, además, porque tiene la posibilidad de formar ideas adecuadas. Y esto empieza en la proposición 32. Proposición 32. Todas las ideas en cuanto referidas a Dios son verdaderas. Ahora, es una proposición bellísima, pero que sorprende, ¿no es cierto? Spinoza nos tira un golpe de pistola. Todas las ideas en cuanto referidas a Dios son verdaderas. Spinoza inaugura con ello una manera particular de plantear el problema de la verdad, de las ideas verdaderas. Porque Spinoza lo primero que nos dice es, no hay en las ideas verdaderas respecto a las ideas falsas una separación tajante. O bien, no hay manera de hacer un discurso de la verdad que separe a la verdad del error, porque la verdad y el error son dos momentos de un único proceso. A ver, déjenme, mi máquina me dice una cosa muy rara. Perdón, las máquinas parecen hacer ya lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, lo importante en esta proposición 32
es la manera en que Spinoza va a plantear el problema de la verdad. Spinoza lo que nos dice en 32 es todas las ideas, en cuanto referidas a Dios, son verdaderas. Todas las ideas. Es decir, Spinoza está borrando aquí, por lo menos provisoriamente, la separación entre lo verdadero y lo falso. Nos está diciendo, no hay un discurso de la verdad autónomo que separe a la verdad del error, como si pudiéramos hablar solamente de un camino de las ideas hacia la verdad, omitiendo el camino del error, de la falsedad y de la confusión. Déjeme tratar de ser un poco más claro. Como acabamos de ver, está en la naturaleza humana, en la naturaleza de la mente humana, vivir en la imaginación. Si eso es así, entonces alcanzar la verdad no puede ser un discurso que simplemente ponga de lado esa naturaleza para buscar la verdad por otras vías. Es decir, Spinoza nos va a decir, para que nosotros alcancemos la verdad, tenemos que comprender que nuestro punto de partida inevitablemente es la imaginación y la confusión. Es decir, el error. No hay un camino a la verdad que pueda simplemente poner de lado nuestra naturaleza terrenal, que es la de ser a la vez cuerpo y alma. O dicho en términos más filosóficos, no puede haber un discurso de la verdad. La noción de verdad no puede ser objeto de un examen separado, como si su relación al error fuese unilateralmente negativa, lo que sería el caso si por verdad debiera entenderse la ausencia pura y simple del error y recíprocamente. O bien, Spinoza está diciéndonos lo que la conciencia común y ciertas filosofías creen, es decir, que la verdad es lo opuesto al error, lo contrario al error, lo que no tiene vínculo con el error. Spinoza está diciéndonos, verdad y error son, en cambio, inseparables. Esta manera de diferenciar, como lo hacen ciertas filosofías, lo verdadero y lo falso, que en su nitidez hace aparentemente definitiva y en consecuencia irrecusable, pasa de lado el desarrollo concreto del proceso del conocimiento en su relación a la naturaleza efectiva del alma humana. Déjenme decírselos en tono un poco más familiar. Spinoza está queriendo convencerlos de que si somos efectivamente cuerpo y alma y por tanto en nuestra mente, en nuestra alma, se forman un montón de ideas que son afecciones del cuerpo, es decir, afecciones de la imaginación, eso que es natural en nosotros no nos condena a vivir así. Es posible producir ideas verdaderas, pero estas no pueden sino partir del vínculo que tienen con las otras. No hay manera de que haya un simple discurso de la verdad que omita que nuestra alma también por su naturaleza, contiene ideas inadecuadas. O bien, Spinoza les está diciendo, el hecho de que vivamos en la finitud, que seamos una conciencia sensible y por tanto vivamos en la imaginación, no nos condena, sino que nos pone efectivamente, pone al alma, pone al pensamiento a trabajar para producir ideas verdaderas, es decir, para separarse de esa confusión, para alejarse de ese movimiento por el cual nuestra alma y nuestro cuerpo juntos nos condenan a vivir bajo la imaginación. Spinoza les está diciendo, no desesperen, el alma también tiene la posibilidad de alejarse de ese vínculo que tiene con el cuerpo y de producir por su propia actividad, en su propio automatismo, ideas adecuadas. Pero estas no surgen ni de la nada, ni vienen por un camino independiente. Tienen que inevitablemente pasar por el error, y por eso error y verdad, desde ahora, no son separables. Spinoza está diciendo, miren, me estoy peleando con la idea de que puede haber un discurso de la verdad pura y simple, una crítica a la razón pura que nada más les diría qué es lo verdadero y dejaría para siempre lo falso fuera. Eso no puede ser, dice Spinoza.
Eso no puede ser. Si el alma pudiera tener dos procesos distintos, uno que lo llevara a la verdad y otro que lo llevara al error, ¿por qué elegiría el error? Si el alma humana pudiera elegir entre un camino nítido hacia la verdad, un camino luminoso hacia la verdad, y en cambio un camino fangoso, estrecho, oscuro hacia el error, ¿por qué elegiría el error? Si el alma tuviera a su disposición un método para la verdad infalible, ¿por qué tendría que equivocarse? Spinoza dice, así planteadas las cosas, como si la verdad fuese otro que el error, no se resuelve nada porque se ignora el proceso real, el proceso concreto de conocer, que consiste justamente en partir de la imaginación, porque necesitamos partir de la imaginación, puesto que somos alma y cuerpo juntos, para alcanzar un orden de la razón que sea libre en relación a esa confusión. ¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? Spinoza está acusando a las filosofías que pretenden que hay un camino perfecto a la verdad, de no conocer el funcionamiento efectivo del alma humana, de no comprender el procedimiento efectivo por el cual los seres humanos piensan. Déjenme decírselos de otra manera, estoy haciendo un esfuerzo de claridad, a ver si lo logro. Los seres humanos, por nuestra propia constitución, tenemos ideas inadecuadas, que son parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza, porque somos alma y cuerpo. Pero eso no nos condena a vivir así. Eso simplemente lo que dice es, hay que ser capaz de movilizar al alma para que ya no viva solamente de afecciones, para que ya no viva solamente de percepciones del exterior, para que ella produzca por su propia potencia ideas adecuadas. Ese es el conocimiento, pero ella tiene que luchar consigo misma, con su propia confusión, con su propio error, para poder salir de ahí. Y ese es el funcionamiento real, dice Spinoza, del conocimiento humano. No es la ilusión filosófica de que uno puede escribir el método científico para que nunca vuelvan a cometer un error. El error no es, como Spinoza lo va a insistir ahora, el error no es una distracción, el error no es una calamidad, el error no es una fatalidad a la que nuestra alma estaría vinculado. El error es parte de la naturaleza del alma humana. Nos equivocamos y vivimos en la confusión porque somos seres finitos, porque somos alma y cuerpo, pero no somos solo eso. Simplemente para alcanzar la verdad es necesario poner a trabajar al alma, hacerla actualizar su propia potencia hasta alcanzar las ideas adecuadas. Permítanme decir las cosas de otro modo. Si el conocimiento inadecuado fuese distintamente falso y no confusamente, no habría ninguna dificultad para el alma para reconocer en conjunto de un solo golpe la verdad y admitir su irrecusable superioridad, aunque no fuese más que por el hecho de aceptar su superioridad en términos de utilidad. Cuando nosotros decimos que la imaginación es un orden confuso, lo que estamos diciendo es que no es claro. No se detecta a sí mismo, no se deja ver a sí mismo. La confusión es justamente la manera en que no se exhibe a sí mismo. Si fuera claro el error, pues lo desecharíamos de inmediato. ¿Quién aceptaría vivir en el error? Pero justamente lo propio del error es ser confuso. Y ser confuso quiere decir no aportar ninguna claridad de sí mismo. Por tanto, el alma no puede simplemente decir, he ahí una idea equivocada, he ahí una idea falsa por sí misma. ¿Por qué? Porque las ideas que tenemos, todas ellas, y esto es lo que dice la proposición 32, todas ellas, todas las ideas, pertenecen al movimiento infinito del pensamiento. Todas las ideas, las verdaderas y las falsas, las inadecuadas y las adecuadas, todas ellas pertenecen a un único movimiento, pero no todas ellas se forman en el alma de la misma manera. Eso es lo que Spinoza nos va a decir. Vivir en la confusión es tener un conocimiento inadecuado. Y justo porque vivir en la confusión no declara que estamos confundidos,
el alma humana no puede ir directamente a la verdad sin pasar por el error. Este constituye el terreno propio sobre el cual se efectúa un cierto trabajo que, bajo ciertas condiciones, puede conducirnos a la verdad. Fíjense, eso es lo que está en juego ahorita ya. Spinoza está diciendo algo que es muy importante. Déjenme reconstruirlo otra vez. Somos seres finitos. Somos alma y cuerpo. Y como somos alma y cuerpo, las ideas que nuestra mente se forma son afecciones del cuerpo. Son las cosas que percibimos, lo que nos afecta del exterior, lo que pasivamente recibimos del exterior. ¿Se acuerdan ustedes en el Tratado de la Reforma del Entendimiento? Dice, hay cosas que nos dicen y que aceptamos como un hecho. La persona que nos dice, yo soy tu mamá, pues sí, no le pedimos un ADN, ¿no es cierto? Y otro que nos dice, yo soy tu tío, pues sí, ¿qué vamos a poner, no? Y otro que nos dice, él es el profesor de filosofía, pues sí, él sabe más, pues creo. Somos alma y cuerpo y por tanto nuestra mente no puede tener ideas más que de las afecciones que nuestro cuerpo recibe. Así somos. ¿Nada más somos así? No. En el alma también existe por su propia potencia la capacidad de producir ideas adecuadas. Pero esa capacidad no puede partir de cero. Tiene que partir justamente del orden de la confusión en la que nace y se desarrolla. Y solo a través de una cierta acción, a través de un cierto trabajo, el alma puede producir ideas verdaderas por su potencia de autonomía, por su capacidad de separarse de ese vínculo de la confusión con el cuerpo hasta alcanzar las ideas verdaderas, las ideas de esencia. ¿Sí queda claro? Así es como se ha planteado el problema. ¿Queda claro? Ahora, 32, como ustedes ven, es extremadamente interesante. Spinoza dice, todas las ideas, todas referidas a Dios, son verdaderas. Las verdaderas y las falsas, las adecuadas y las inadecuadas, si las referimos a Dios, son verdaderas. ¿Qué quiere decir? Primero, que todas las ideas provienen de un único impulso, el impulso del alma a pensar, porque el alma no puede hacer otra cosa. Todas las ideas provienen de un único impulso. Todas son, vamos a decirlo en una fórmula que ya usamos previamente, todas son verdaderas ideas, aunque no todas son ideas verdaderas. Todas son verdaderas ideas porque todas se forman por un único movimiento. Es decir, en la mente se forman por el movimiento de ser afecciones del cuerpo y por el movimiento del pensamiento mismo. Todas. Pero no todas son ideas verdaderas. Hay ideas verdaderas e ideas falsas, ideas adecuadas e ideas inadecuadas. Pero todas ellas, y es lo que está diciendo la proposición 32, todas ellas pertenecen a un único movimiento. Todas ellas pertenecen sin exclusión al orden del pensar. O bien, dicho de otra manera, en cada idea que tenemos, las grandes ideas, pero también las pequeñas ideas, por ejemplo, la idea de me voy a comer una torta o me voy a poner a cenar después de esta pesadísima clase, esa idea ya supone todo el movimiento del pensar. En esa idea voy a ponerme a cenar después de sufrir, pues en esa idea ya está puesta toda la potencia del pensar. En cada idea, eso es lo que está diciendo Spinoza, porque todas ellas pertenecen al movimiento global que es la pertenencia que tenemos al intelecto infinito de Dios. Está claro entonces que la relación de lo verdadero y lo falso no puede ser ya considerada como una relación de exclusión o de oposición, porque todas las ideas se despliegan al interior de un único dominio, el dominio del pensamiento, y nada más. Iván. Sí, doctor, justo porque anteriormente otros compañeros han estado planteando mucho esta posible relación que podría haber entre Spinoza y el psicoanálisis,
Me parece que en esta parte también se puede hablar de decir justo porque en la psique hay siempre una causalidad, no es mera casualidad de por qué se estructuran las fantasías del sujeto de una determinada manera, ¿no? Y en ese sentido, pues es condición de posibilidad para el psicoanálisis, ¿no? O sea, poder investigar el por qué el sujeto tiene esa fantasía tan particular o esas deformaciones tan particulares de la realidad, pues es justo porque se encuentra dentro de un determinado orden que lo ha configurado de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, aquí la duda sería decir, todos como esos intentos que mencionaba anteriormente usted de ver en Spinoza un cierto tipo de protopsicoanálisis, sería posible adaptarlo, ¿no? O sea, porque me parece que al final de cuentas la teoría permite la vinculación entre estos dos puntos, ¿no? A ver, creo que tienes razón, Iván. Yo no me siento especialmente capacitado a discutir en el término del psicoanálisis, pero así como lo planteas, creo que tienes razón. Eh, Spinoza lo que nos está diciendo es efectivamente, en el reino del pensamiento reina la causalidad, en el dominio del pensamiento reina la causalidad. Las ideas no vienen porque sí, o vienen por las afecciones del cuerpo, o vienen por la causalidad interna de otras ideas, porque todas ellas pertenecen a un único proceso, el proceso del pensar. Y en ese sentido, Spinoza ya nos había advertido desde hace mucho que también en el plano del pensar reina la causalidad. Si eso es así, pues me parece que tienes razón y en el psicoanálisis habría una afirmación similar. Creo que sí. Okay. Muy bien. Ahora, todas ellas son verdaderas en Dios. Entonces, ¿cómo son las ideas que no son verdaderas en Dios? Pues no son más que referidas a nosotros. Es decir, Spinoza va a decirnos, todas las ideas, todas sin excepción, cuando se refieren a Dios son verdaderas. Pero cuando las ideas se refieren a nosotros y nuestra corporalidad, algunas son falsas. Es decir, la falsedad no viene del orden general del pensar, viene de la particular posición que un alma, una mente humana individual tiene en relación al proceso global. Todas las ideas son verdaderas en Dios porque en el orden causal del pensamiento todas ellas obedecen a un único movimiento. Pero no todas las ideas localizadas en el alma humana se forman de la misma manera. Por tanto, en realidad el error no proviene del alma humana en general, sino del alma humana cuando está colocada en una cierta particularidad, cuando está colocada en una cierta relación al mundo de las ideas y a la totalidad infinita del pensamiento. Eso es lo que Spinoza nos está diciendo. En la medida en que están referidas a aquello que en última instancia constituye su origen y explica las condiciones de su existencia, todas las ideas, todas, no pueden ser sino verdaderas. ¿Por qué son entonces falsas? Porque las ideas son falsas cuando no están referidas a Dios, sino cuando están referidas a la particularidad del alma individual humana que piensa. O bien, vamos a decirlo alentándome un poco, el error no es otra cosa que una cierta posición que la mente humana individual ocupa en relación al orden del pensar. El error no está inscrito en la naturaleza humana. El error no es una fatalidad. El error es una simple posición, un lugar que ocupa el alma humana individual en relación a la producción de sus ideas. Todas las ideas se forman pues siguiendo el mismo procedimiento y una misma proporción. Pero en el alma humana individual, no todas ellas se forman igual. Déjame decirlo de otra manera quizá más interesante. Spinoza nos ha dicho que la verdad y el error no son separables. La verdad no puede existir si no pasa por el error. Eso quiere decir que el error y la verdad forman una única unidad al interior del proceso global. Si todas las ideas, cuando son referidas a Dios, son verdaderas,
porque ahí solo está jugando la infinitud. En cambio, cuando las ideas se refieren al alma humana individual del ser pensante, de cada uno de nosotros como pensante, las ideas que se forman ya no están en el horizonte mero del pensamiento, sino están también en el horizonte de las afecciones. Y ahí algunas de ellas, dice Spinoza, son llamadas falsas. Son llamadas falsas. O dicho de otra manera, Spinoza nos dirá, una idea no es falsa de suyo, por sí misma. Una idea solo es falsa por la manera en que se ha formado a través de las afecciones del cuerpo y la relación que guarda con otras ideas. Solo entonces se puede encontrar el error. En la proposición de uno de la servidumbre, del apartado 4, de la parte 4 de la ética, Spinoza dice algo que es interesante y que nos resultará clarificador. Dice, nada en aquello que la idea falsa comporta de positivo es retirado por la presencia de lo verdadero en tanto que verdadero. O bien, no hay nada de positivo en la idea a propósito de lo cual puedan ser llamadas falsas. La falsedad no consiste pues más que en una privación de conocimiento y eso es lo que implica la idea de idea inadecuada o mutilada y confusa. Déjenme detenerme aquí porque es muy interesante. En el alma humana hay dos clases de ideas, dos por lo menos, que hay gradaciones. Una, las ideas inadecuadas. ¿De dónde vienen? Del hecho de que la mente forma ideas de las afecciones del cuerpo y por tanto, como está sujeta a la variación de las afecciones del cuerpo, a lo que oye, a lo que le dicen, a lo que percibe, a lo que cree, a lo que le han dicho de oídas, pues en el alma hay esas ideas inadecuadas. Pero no solamente hay ideas inadecuadas, hay también ideas adecuadas, ideas verdaderas. Pero ambas se forman en dos mecanismos distintos. Y Spinoza acaba de decirnos en el de servitude, cuando hay ideas falsas, confusas, mutiladas, estas ideas no se disipan por el hecho de que hay ideas verdaderas. Uno puede conocer la verdad y sin embargo sigue siendo una finitud, un individuo particular pensando desde su punto de vista, desde su particular punto de vista, y la formación de estas ideas no se ve borrada simplemente por la existencia de ideas adecuadas. O bien, como decíamos en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, la verdad, la existencia de la verdad no borra necesariamente el error, porque las dos clases de ideas se forman en horizontes y de manera distinta. Unas se forman por las afecciones del cuerpo, otras se forman por el funcionamiento intrínseco a la idea, es decir, por la participación en el intelecto infinito de Dios, y unas y otras, que tienen orígenes y mecanismos de formación distintas, no se ven apagadas unas por otras. O bien, Spinoza nos está diciendo, miren, si alguien conoce una verdad científica, eso no borra su comportamiento como conciencia sensible individual. ¿Por qué? Porque como conciencia sensible individual que somos, como afecciones de un cuerpo, nuestras ideas se siguen formando en nosotros a pesar de todo. ¿Sí? O dicho de otra manera, las ideas falsas no tienen nada positivo, nada que se les arranque porque aparece la idea verdadera. Ellas siguen existiendo porque su mecanismo de formación sigue existiendo exactamente igual. Es por eso que, desde el punto de vista de Dios, todas las ideas son verdaderas, incluidas las falsas. Las ideas falsas, aun si son falsas y no verdaderas, no son menos verdaderas ideas, es decir, ideas que están formadas en función de cierta relación de determinación causal que ha llevado a su existencia. Una idea inadecuada también tiene un origen causal. ¿Por qué? Pues porque se ha formado por las afecciones del cuerpo. Para facilitar las cosas, avanzo un ejemplo que Spinoza dará más adelante.
¿A qué distancia está el Sol?, dice él. Pues cualquiera que lo vea dirá como a 200 pasos. ¿Por qué? ¿Cómo se formó esa idea? O mejor, tomemos el ejemplo que me gusta más, que quizás es un poco más original. Cuando yo veo el desarrollo del Sol en el día, veo que el que se mueve es el Sol. Lo que se mueve es el Sol. Eso es lo que me dice la percepción. Esa percepción no se va a disolver porque lea Copérnico. Simplemente va a seguir siendo una percepción, aunque conozca la verdad. Ahora, lo que Spinoza está diciendo aquí, y eso es muy importante, es la idea falsa, lo que se mueve es el Sol, también se produjo causalmente. Yo, en las mañanas, veo que está por allá. En las tardes, a mediodía, veo que está aquí arriba. En la tarde, veo que está atrás de mí. Esa idea no es una idea que la mente haya formado de manera extravagante. Es simplemente la percepción que tiene y que recibe del exterior y que por tanto se considera, se forma como una idea. En ese sentido, pues, las ideas falsas, las ideas inadecuadas, también obedecen a un régimen causal. Y como obedecen a su propio régimen causal, no se van a disipar simplemente porque aparezca la idea verdadera. Tenemos que aprender en la escuela que lo que se mueve es la Tierra, pero lo que vemos es que lo que se mueve es el Sol. Y esa percepción que forma ideas no desaparece simplemente por la existencia de la idea verdadera. Las dos son ideas, son verdaderas ideas. Las dos se formaron como ideas. Una requirió de una larga elaboración astronómica y matemática. La otra necesitó simplemente de la percepción. Pero las dos obedecen a un mecanismo causal, aunque diferente, y por tanto las ideas falsas, inadecuadas, también se producen en el alma de manera causal y por eso tienen una cierta resistencia permanente. Lo que las llevó a la existencia tiene una razón de ser. Déjenme detenerme un momento, a lo mejor estoy exagerando en mi esfuerzo. Spinoza les está diciendo, miren, como conciencias particulares, como seres finitos que somos cuerpo y mente. Y nuestra mente no hace más que obedecer a las afecciones que el cuerpo percibe. En ese sentido, las ideas que tenemos son ideas causalmente formadas. Así vivimos, esa es nuestra naturaleza. Por eso vivimos en la imaginación. Pero no solo vivimos en la imaginación. No nos conformamos con vivir en la imaginación. La mente humana tiene el poder, por su propia potencia, de construir ideas adecuadas. Por ejemplo, de comprender la mecánica celeste. La mecánica celeste es también una idea, solamente que es una idea que fue formada por la actividad del pensamiento, en la actividad del pensamiento, como idea adecuada, como idea verdadera. La otra idea, el sol sale y se mete, el sol sale por el poniente, por el oriente y se mete por el poniente, esa idea también es causal, pero es causal únicamente por nuestra percepción corporal como seres finitos que somos. Spinoza les está diciendo, no se preocupen por vivir en la confusión en algún momento. Sepan que la mente es capaz de producir a través de un trabajo, a través de un esfuerzo, las ideas verdaderas de nuestro mundo y de nosotros mismos. Esa es la profunda convicción que Spinoza les está tratando de dejar. Les está diciendo, el error no es una distracción. El error no es una mácula en nuestra mente. El error no es atribuible a una naturaleza maligna en nosotros. El error es parte de nuestra naturaleza, pero no es la única parte a nuestra disposición. Equivocarse no es una fatalidad. Es simplemente algo que se explica
causalmente por la manera en que vivimos. Pero no tenemos que conformarnos con eso. Podemos elevarnos a través de la potencia del pensar hasta alcanzar las ideas adecuadas. Pero no podemos hacerlo sin pasar por la confusión, sin pasar por el error, porque el error no es una parte que podamos simplemente eliminar por una duda extraordinaria o por un método infalible, porque el error forma parte de la acción, de la estructura del pensamiento humano. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda clara esta parte? Me parece muy importante lo que Spinoza está diciendo. Spinoza lo está llevando a un profundo racionalismo, pero les está diciendo, sepan que no hay un camino perfecto a la verdad, inmaculado, que yo pudiera darles para evitar que no caigan en errores. No. El error y la verdad van juntos, en el sentido de que, como somos seres finitos, no podemos partir a pensar sino bajo la confusión, bajo la imaginación. Pero no es esa la única función de nuestra alma. Nuestra alma puede elevarse a la verdad a través de una potencia del pensar, a través de su trabajo. Los seres humanos lograron comprender la mecánica celeste y dejaron atrás toda una tradición que duró muchísimos siglos, según la cual lo que se movía era el sol. Y entonces se crearon montones de mitos acerca de cómo el sol iba acompañado, cómo el sol había que hacerle sacrificios para que volviera a salir, en fin, todas esas patrañas con las que tuvimos que vivir como humanidad mientras no fuimos capaces de alcanzar la verdad. Héctor. Sí, de hecho me parece bastante interesante, ¿no? Porque pese al terreno de la imaginación, Spinoza incita a que se puede conocer el mundo de forma racional. No sé, por ejemplo, me recuerda justo a cómo empieza Marx el Capital, justo cuando señala, ¿no? En apariencia el capital se presenta como un gran cúmulo de intercambio de mercancías y bueno, cuando nos limitamos al terreno de la imaginación, uno podría pensar que el capital es mero y simple intercambio de mercancías entre uno y otro, entre uno y otro individuo. Sin embargo, pues Marx deja, se puede decir que deja ese terreno de la apariencia para pasar ya a comprender de manera racional toda la dinámica y funcionamiento del capital, ¿no? Desde el que es el valor, la producción de plusvalía, las formas en las que se produce el capital, sea de forma absoluta o relativa, es decir, se deja como ese terreno de la imaginación, que es de la mera apariencia, como lo llega a señalar en un primer momento, para pasar a entender el sistema actual a partir de una forma más racional. Eso sí me va resultando interesante. Es exactamente así. Vean ustedes el vínculo que hay entre Spinoza y Marx pasando por Hegel, ¿no? Porque en realidad esto se aproxima muchísimo a la concepción del error de Hegel. Hegel firmaría perfectamente esta parte. O sea, Hegel piensa exactamente igual en este punto. ¿Iván? Sí, incluso me parece que este ejemplo que usted nos da en función de cómo la humanidad muestra que la Tierra gira alrededor del Sol, pues me parece que da también para poderle dar una vinculación política a la cosa de decir, bueno, ¿por qué si la humanidad alcanzó esa verdad, pues no se aceptó de manera tajante y unánime de forma inmediata? ¿Por qué hubo resistencias por parte de ciertos grupos o de ciertos sectores a aceptar la idea? Y justo si nosotros estamos tratando de dar cuenta del error, pues nos vamos a dar cuenta que este se sostiene estructuralmente, que hay ahí otras condiciones que posibilitan que el error se mantenga como tal. Y en ese sentido obedece a ciertos intereses de un grupo dominante frente a otro. De ahí que justamente se tenga el interés por mantener en el error. Entonces, por eso esta cuestión no se mantiene exclusivamente dentro del terreno epistemológico, también puede abarcar el plano político y el plano del modo de vida. O sea, si uno da cuenta de por qué el error se mantiene, si alguien se mantiene en el error, pues es porque hay un tipo de beneficio ahí que se está obteniendo al sostenerse en ese modo particular de error. Claro. Tienes razón. Y yo incluso iría un poco más lejos y diría, así se explica, por ejemplo,
que un joven de 18 años mate a 10 personas por odio racial. Así de simple, ¿no? ¿Cómo se formó esa idea en ese joven? Se formó de una manera causal. Se formó porque hay toda una cultura, toda una tradición de exclusión, de repulsión, de odio racial viva que se impregnó en él y que le hizo efectivamente formar esa idea. Por supuesto que ahora va a pagar semejante disparate, pero esa idea también tuvo una formación causal y hay muchos otros que defienden que esa es, a pesar de todo, la verdad. Y Spinoza nos está diciendo, ahora podemos comprender cómo se forman las ideas y por qué el error se obstina, no solamente en el plano político, sino en el plano personal también. Un joven mata a 10 personas de color por odio racial. La pregunta es, no de qué color está su alma, no si fue tocado por el diablo, no si, la pregunta no es si es un enviado del demonio o del cielo blanco. La pregunta es, ¿cómo se formó semejante idea? ¿Cómo pudo ser que se formara semejante idea y que sea una idea que además resiste en la existencia? Pues Spinoza lo que nos está diciendo es, porque ese es exactamente el funcionamiento de la mente humana, del alma humana. Ahora podemos comprender mucho más la noción de por qué error y verdad no se separan, por qué el error es tan obstinado, por qué la verdad no puede existir más que a través de un trabajo, de un esfuerzo del pensamiento. Y si no haces el esfuerzo del pensamiento, pues vivirás en la confusión, vivirás en el error y cometerás disparates de la magnitud que acabamos de ver. ¿Se dan cuenta del valor que esto tiene? Teórico y práctico, no es solamente filosofía para exquisitos, es, como señalan Héctor e Iván, algo que compromete realmente la percepción que tenemos del mundo y de nosotros mismos. ¿Sí queda claro? De hecho, ya avancé la proposición 33. En las ideas no hay nada positivo en cuya virtud se digan falsas. Es decir, las ideas no son falsas en sí, no pueden ser acusadas de ser falsas en sí. Las ideas solo son falsas por su mecanismo de composición, porque son ideas que no pueden dar cuenta de sí mismas, porque son ideas en que el pensamiento no ha podido agotar las razones de su existencia, no ha podido vincularla a otras ideas y en particular no ha podido vincularla a la infinita producción de la verdad. No hay nada positivo en las ideas. No, las ideas, ninguna idea lleva en sí la marca que dice en la frente, soy falsa. Son falsas, pero son falsas, uno, por el origen, por su manera de formarse en el alma, y dos, porque no han sido puestas en relación con otras ideas en el horizonte de la verdad, porque son ideas que no se comprenden a sí mismas. Por ejemplo, este joven al que me refiero no ha podido comprender el sentido de humanidad de nuestros días. No ha podido comprenderlo. Se ha quedado con una idea mutilada. Se ha quedado con la idea mutilada de la supremacía de un color de piel, cuando en realidad la humanidad toda ha alcanzado ya un concepto de humanidad completamente distinto. Por eso parece tan cruel, tan violento, tan insoportable. ¿Sí se ve? ¿Era una verdadera idea en él? Claro. ¿Era una idea verdadera en él? No. Es una verdadera idea porque se formó efectivamente influido por esa cantidad de disparates de una sociedad racista. Y no es una idea verdadera, porque esos ya no alcanzan a comprender que el concepto de humanidad hoy ya no descansa en esa separación, en esas formas de exclusión. La razón humana ya no se detiene en esas formas de sumisión y de vejación. Pues eso no ha podido comprenderlo. ¿Sí se ve? Ya tenemos la proposición 33 prácticamente
concluida. Me detengo ahí porque ya quedan 5 minutos. Preguntas, comentarios. Repite tu pregunta por escrito, por favor, porque no la alcancé a leer completa. Aún no estabas Dice, convencida de no sé qué. dice, aún no termina de convencerme el por qué no se puede ver como determinismo. ¿Puede volver a explicar por qué no es determinismo lo que dice Spinoza? Bueno, muy sencillo, porque justamente Spinoza lo que dice es, en el plano del pensamiento, todas las ideas se forman de una manera causal, pero la mente, el pensamiento, es capaz de formar por su propia potencia una cadena de ideas que también es determinada y causal, necesaria, pero que no obedece a las afecciones del cuerpo. Es decir, volvamos al ejemplo que creo que utilizaba Héctor. Tú puedes vivir en un sistema capitalista y eso es tu vida cotidiana y no percibes las relaciones reales que hay en el capitalismo. No las percibes. Vives sin duda bajo esas relaciones, pero no las percibes. Y son todas ellas una necesidad. Es decir, están impuestas en el mundo como leyes, como obligaciones, como determinaciones. Ahora, ¿dónde está la libertad? En que eres capaz de reflexionar sobre ese punto, separarte de esas determinaciones inmediatas para alcanzar la esencia verdadera de las cosas, el conocimiento verdadero de las cosas. Y el conocimiento verdadero de las cosas te libera de esa confusión, te libera de esa determinación a la que te obligaba el vínculo entre el cuerpo y el pensamiento. Es libertad porque el pensamiento libremente, por su propia acción, sin ser coaccionado por ninguna otra cosa fuera de él, produce la verdad, es decir, la esencia verdadera de las cosas. Y ese movimiento del pensamiento en su autonomía, en su libertad, es justamente libertad. Y anuncia, exactamente igual que el capital, un régimen de libertad, porque es capaz de comprender las determinaciones que te sujetan para poder transformarlas una vez que las conoces. Determinismo y libertad no están separados. Determinismo es simplemente la manera en que necesariamente se forman las ideas que tenemos tanto en la confusión como en la verdad. La diferencia es que en la verdad las ideas se forman por el régimen autónomo del pensar. Y el régimen autónomo del pensar nos dice cuál es la esencia verdadera de las cosas que vivimos en confusión. Eso es la libertad. ¿Sí queda un poco más claro? Creo que ya me quedó más claro. Bueno, pues ya me dirás si te queda más claro en lo sucesivo, por favor. Esperemos que resulte cada vez más claro. ¿Algún comentario más o pregunta que quieran hacer? Si no hay ninguna pregunta, nos veremos entonces el jueves, si les parece bien, que será la última sesión de este trimestre. Yo trabajaremos una vez más con las proposiciones 34, 35 y 36 por lo menos, y al final yo haré un pequeño resumen de lo que el curso se ha propuesto para, pues para tratar de redondear lo mejor posible la idea que lo guió. ¿Ok? Y Sí, doctor. esa será la despedida, el cierre del curso. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo jueves, si les parece bien.